Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es, bueno, eso no importa tanto ahora, lo importante es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Si son ya parte de esta comunidad, bienvenidos de nuevo. Siempre es un gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca el corazón, el amor. Pero no el amor obvio, el amor gritado a los cuatro vientos. No, hoy vamos a hablar de ese amor que se esconde, que susurra, que se revela en pequeños detalles, en miradas furtivas y en mensajes, a veces casi indescifrables. Vamos a hablar de cómo un enamorado, como diría mi abuela, hasta las cachas, puede revelar sus verdaderos sentimientos a través de códigos sutiles y pistas que solo el destinatario, o nosotros, después de ver este vídeo, puede interpretar. Así que prepárense para desempolvar sus sombreros de detective, porque hoy vamos a desentrañar algunos de los mensajes secretos de amor más comunes. Les aseguro que después de esto van a ver las interacciones de la gente, las suyas propias incluso, con otros ojos. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos y revelaciones. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar con lo básico pero crucial, el lenguaje corporal. ¡Ay, el lenguaje corporal! Esa danza silenciosa que a veces dice más que 1000 palabras. Un enamorado, por mucho que intente disimular, siempre deja escapar señales. Por ejemplo, fíjense en la dirección de sus pies. Apuntan hacia ti. Si lo hacen, bingo. Esa persona está subconscientemente atraída hacia ti. Es como si sus pies tuvieran una brújula que solo apunta en tu dirección. Profundicemos un poco más en este punto. No es solo la dirección de los pies, sino también la postura del cuerpo en general. ¿Está su cuerpo orientado hacia ti incluso cuando está hablando con otra persona? ¿Se inclina ligeramente hacia ti cuando te habla? Estas son señales sutiles pero reveladoras. Un cuerpo que anhela estar cerca, que busca la proximidad, es un cuerpo que siente algo más. Incluso la forma en que se sienta puede decir mucho. Cruza las piernas en dirección a ti. ¿Coloca sus manos cerca de ti, incluso accidentalmente? Observen estos pequeños detalles, porque a menudo son más honestos que las palabras. Además, consideremos el contexto. Si están en un grupo grande y esa persona se las arregla para posicionarse cerca de ti, incluso cuando hay otras opciones, es una fuerte indicación de interés. Es como si tuvieran un radar que los atrae hacia ti sin importar las circunstancias. Otro clásico, el contacto visual. No me refiero a esas miradas intensas que te intimidan y te hacen querer esconderte debajo de una piedra. No. Hablo de esas miradas que duran un segundo más de lo normal, esas miradas que se cruzan con las tuyas y provocan una sonrisa nerviosa. Esa sonrisa nerviosa. Es el mejor indicador de que alguien está sintiendo algo más fuerte que una simple amistad. Y si además notan que sus pupilas se dilatan cuando te miran, amigos míos, eso es química pura. La dilatación de las pupilas es una respuesta involuntaria a la atracción. Es como si sus ojos gritaran me gustas, sin que ellos se den cuenta. El contacto visual es un baile complejo. No se trata solo de la duración, sino también de la frecuencia y la intensidad. ¿Busca constantemente tu mirada? ¿Se sonroja cuando sus miradas se cruzan? Sostiene tu mirada un poco más de lo socialmente aceptable, creando un momento de conexión silenciosa. Estas son pistas valiosas. Y no olvidemos el contexto. ¿Te mira con la misma intensidad que mira a otros amigos? Probablemente no. Esa mirada especial, llena de admiración y un toque de vulnerabilidad, es exclusiva para ti. Además, presten atención a la dirección de la mirada. ¿Te mira directamente a los ojos, o te mira los labios? Una mirada furtiva a los labios puede indicar deseo, mientras que una mirada prolongada a los ojos puede indicar una conexión emocional más profunda. Luego tenemos el tema del mirroring o reflejo. ¿Alguna vez han notado que cuando están hablando con alguien que les gusta, empiezan a imitar sus gestos o su postura? Bueno, eso es el mirroring en acción. Es un fenómeno subconsciente que ocurre cuando nos sentimos conectados con alguien. Así que si ven que alguien está copiando sus movimientos, presten atención. Podría ser una señal de que están sintiendo algo más que amistad.
El mirroring es una forma de empatía no verbal. Es como si nuestro cerebro, de forma automática, intentara sincronizarse con la persona que nos atrae. Observen si imitan su lenguaje corporal, su tono de voz, incluso sus expresiones faciales. Si cruzan las piernas cuando tú las cruzas, si beben de su vaso al mismo tiempo que tú, si sonríen cuando tú sonríes, es una fuerte señal de que han conectados a un nivel subconsciente. El mirroring no siempre es una imitación perfecta. A veces, es solo una ligera adaptación a tus movimientos y manierismos. Es una forma sutil de mostrar afinidad y de crear una sensación de armonía en la interacción. Además, el mirroring puede ocurrir no solo en el lenguaje corporal, sino también en el lenguaje verbal. ¿Empiezan a usar las mismas palabras o frases que tú usas? Adopta tu sentido del humor. Estas son otras formas en que el mirroring se manifiesta. Pero ojo, no todos son miradas y gestos. Los mensajes secretos de amor también se esconden en las palabras, en la forma en que hablamos. Por ejemplo, un enamorado suele prestar mucha atención a lo que dices. No es que esté obsesionado contigo, bueno, quizás un poco, pero lo que realmente está haciendo es intentar conocerte a fondo. Quiere saber tus gustos, tus sueños, tus miedos, y todo eso lo utiliza para crear una conexión contigo. Te hará preguntas específicas sobre tu vida, recordará detalles que le contaste hace semanas y siempre estará dispuesto a escucharte, incluso cuando estés hablando de cosas que objetivamente no son tan interesantes. La capacidad de recordar detalles aparentemente insignificantes es una gran señal. Demuestra que te está prestando atención de verdad, que valora lo que dices y que se preocupa por conocerte a un nivel profundo. No se trata solo de recordar tu color favorito, sino de recordar la historia detrás de ese color, el recuerdo que lo asocia con tu infancia. Un enamorado quiere conocerte por dentro y por fuera, y esa atención a los detalles es una prueba de ello. Además, un enamorado no solo escucha, sino que también participa activamente en la conversación. Hace preguntas reflexivas, ofrece comentarios perspicaces y comparte sus propias experiencias para crear un diálogo significativo. No es solo una conversación unidireccional, sino un intercambio mutuo de ideas y emociones. Y hablando de conversaciones, fíjense en el tono de voz. ¿Su voz se vuelve más suave y dulce cuando te habla? ¿O quizás se pone más nervioso y tartamudea un poco? Ambos son signos de que está intentando impresionarte. El tono de voz es un reflejo de nuestras emociones, y un enamorado suele modular su voz para agradarle a la persona que le gusta. El tono de voz puede variar dependiendo de la personalidad del enamorado. Algunos se volverán más suaves y delicados, mientras que otros se pondrán más nerviosos y torpes. Lo importante es notar el cambio en su tono de voz cuando te habla a ti, en comparación con cuando habla con otras personas. Ese cambio puede ser sutil, pero es significativo. Además, presten atención al ritmo de la conversación. ¿Habla más rápido o más lento de lo normal cuando te habla? ¿Hace pausas incómodas? Estas son señales de que está nervioso y tratando de controlar sus emociones. Un enamorado quiere asegurarse de decir las cosas correctas, de no equivocarse y de causar una buena impresión, lo que a menudo resulta en un comportamiento torpe y nervioso. También presten atención al uso de pronombres. ¿Utiliza mucho el nosotros en sus conversaciones? Por ejemplo, en lugar de decir voy a ir al cine, dice podríamos ir al cine juntos. Ese pequeño cambio de pronombre es un gran indicador de que está pensando en ti como parte de su vida, que te está incluyendo en sus planes. El uso del nosotros es una forma de proyección. Es como si estuviera imaginando un futuro contigo, viéndote como parte de su vida. No se trata solo de planes concretos, como ir al cine, sino también de planes más abstractos, como podríamos viajar juntos, o podríamos aprender algo nuevo juntos. Estas sugerencias sutiles indican que te está considerando como una pareja potencial. Además, presten atención a la forma en que habla de ti con otras personas. ¿Te incluye en sus historias? ¿Te menciona con frecuencia? Si es así, es una señal de que estás presente en su mente incluso cuando no estás cerca. Un enamorado no puede evitar hablar de la persona que le gusta, incluso cuando intenta disimularlo. Ahora, vamos a entrar en el terreno de las redes sociales. Hay las redes sociales. Ese escaparate donde todos mostramos nuestra mejor versión, y donde también revelamos nuestros secretos más profundos. Un enamorado en la era digital deja pistas por todas partes.
Por ejemplo, fíjense en quién es la primera persona que ve sus historias de Instagram. Si eres tú, felicidades. Has ganado un lugar privilegiado en su lista de prioridades. En el mundo de las redes sociales, la atención es un bien preciado. Si esa persona te está dando su atención de forma constante, es una señal de que te valora y que quiere estar conectado contigo. No se trata solo de ver tus historias de Instagram, sino también de interactuar con tu contenido, de darle like a tus fotos y de comentar tus publicaciones. Estas interacciones digitales son una forma de decir te veo, te escucho y me importas. Además, presten atención a la forma en que interactúa contigo en comparación con otros amigos. ¿Te dedica más tiempo? ¿Es más atento a tus publicaciones? ¿Te envía mensajes directos con más frecuencia? Estas son señales de que te está dando un trato especial. También presten atención a sus likes y comentarios. No se trata solo de que le dé like a todas tus fotos. Se trata de los comentarios significativos, de las respuestas a tus historias, de las conversaciones que se inician a través de las redes sociales. Un enamorado no se conforma con un simple like, quiere interactuar contigo, quiere saber tu opinión, quiere estar presente en tu vida virtual. Los comentarios significativos son una forma de mostrar interés genuino en tu vida y en tus pensamientos. No se trata solo de comentarios superficiales, como qué linda foto, sino de comentarios que demuestran que ha prestado atención a los detalles y que se preocupa por lo que compartes. Por ejemplo, si publicas una foto de un libro que estás leyendo, podría comentar, ese libro es increíble, ¿qué te está pareciendo? Este tipo de comentario demuestra que te ha estado siguiendo de cerca y que quiere iniciar una conversación contigo. Además, presten atención a la forma en que reacciona a tus historias de Instagram. ¿Te envía mensajes directos para felicitarte por tus logros? ¿Te hace preguntas sobre tu día? ¿Te ofrece apoyo cuando estás pasando por un momento difícil? Estas interacciones personales son una forma de demostrar que le importas y que quiere estar presente en tu vida, tanto en línea como fuera de línea. Y hablando de interacciones, fíjense en sus reacciones a tus publicaciones. Reacciona con un emoji de corazón a tus fotos. ¿Te envía mensajes directos para felicitarte por tus logros? ¿Te etiqueta en memes que le recuerdan a ti? Todas estas son señales de que está pensando en ti y que quiere que lo sepas. Los emojis son una forma rápida y fácil de expresar emociones. Un emoji de corazón es una señal clara de afecto, pero también hay otras reacciones que pueden indicar interés, como un emoji de risa, un emoji de sorpresa o un emoji de aplauso. La clave está en la frecuencia y la intensidad de sus reacciones. Si siempre reacciona a tus publicaciones con emojis positivos, es una señal de que está tratando de demostrarte que le gustas. Además, presten atención a si te etiqueta en memes, vídeos o artículos que le recuerdan a ti. Esta es una forma de decir pensé en ti cuando vi esto, y de compartir algo que le parece relevante para ti. Es una forma sutil de demostrar que te conoce y que se preocupa por tus intereses. Pero ojo, no todo es tan evidente. A veces, los mensajes secretos de amor se esconden en la ausencia de mensajes. Por ejemplo, si alguien siempre está disponible para responder a tus mensajes, sin importar la hora o el día, pero nunca inicia la conversación, podría ser una señal de que está esperando a que tú des el primer paso. Quizás le da miedo ser rechazado o quizás simplemente está siendo cauteloso. La disponibilidad constante es una señal de interés, pero la falta de iniciativa puede indicar inseguridad. Es como si estuviera esperando a que le des permiso para expresar sus sentimientos. Tal vez le da miedo arruinar la amistad, o tal vez teme no ser correspondido. En estos casos, es importante ser observador y considerar otros factores, como su personalidad y su historial de relaciones. Si es una persona tímida o insegura, es probable que necesite un poco de ánimo para dar el primer paso. En cambio, si es una persona segura de sí misma, la falta de iniciativa puede indicar falta de interés. Y hablando de cautela, hay enamorados que son maestros del disimulo. Son capaces de ocultar sus sentimientos tan bien que ni siquiera sus amigos más cercanos sospechan nada. En estos casos, la clave está en observar los pequeños detalles, las sutilezas. Por ejemplo, fíjense en cómo reacciona cuando hablas de otros chicos o chicas. ¿Se pone celoso? ¿Intenta cambiar de tema? ¿Se muestra desinteresado? Todas estas son reacciones que pueden delatar sus verdaderos sentimientos. Los celos son una emoción poderosa que puede ser difícil de ocultar.
Incluso si intenta disimular su malestar, es probable que deje escapar señales sutiles, como un cambio en su expresión facial, un tono de voz más cortante o un intento de cambiar de tema rápidamente. Además, presten atención a la forma en que habla de otras personas que te atraen. ¿Las critica? ¿Las compara contigo? ¿Intenta minimizar sus cualidades? Estas son señales de que se siente amenazado y que está tratando de proteger sus sentimientos. Un enamorado que disimula bien puede ser un desafío, pero la clave está en observar su comportamiento a largo plazo. ¿Es constante en su atención? ¿Es atento a tus necesidades? ¿Está siempre ahí para ti cuando lo necesitas? Si es así, es probable que sienta algo más que amistad, incluso si no lo expresa abiertamente. Otro indicador clave es la manera en que te trata cuando están en grupo. ¿Te presta más atención que a los demás? ¿Te hace reír? ¿Te defiende si alguien te critica? Si es así, es probable que sienta algo más que amistad por ti. Un enamorado siempre busca la manera de destacar frente a la persona que le gusta, de demostrarle que es especial. El comportamiento en grupo puede ser una prueba de fuego. Un enamorado que está tratando de disimular sus sentimientos puede ser más cauteloso en privado, pero en un entorno grupal, sus verdaderos sentimientos pueden salir a la superficie. Observen si te incluye en las conversaciones, si te mira con frecuencia, si te hace reír y si te apoya cuando otros te critican. Estas son señales de que te valora y que quiere impresionarte. Además, presten atención a la forma en que interactúa contigo en comparación con otros amigos. ¿Te trata con más cariño? ¿Te hace cumplidos más a menudo? ¿Te ofrece ayuda sin que se la pidas? Estas son señales de que te está dando un trato especial. Y por último, pero no menos importante, confíen en su intuición. A veces el amor no se puede explicar con palabras ni se puede analizar con lógica. Simplemente se siente. Si tienen la sensación de que alguien está enamorado de ti, es probable que tengan razón. No ignoren sus instintos, escuchen a su corazón. La intuición es una forma de conocimiento subconsciente que se basa en la experiencia y la observación. Si tienen la sensación de que alguien está enamorado de ti, es probable que hayan captado señales sutiles que su mente consciente no ha registrado. No ignoren esa sensación, porque a menudo es correcta. Además, presten atención a sus propios sentimientos. ¿Se sienten atraídos por esa persona? ¿Disfrutan pasar tiempo con ella? ¿Se sienten cómodos y seguros a su alrededor? Si la respuesta es sí, es posible que estén sintiendo lo mismo que ella. El amor es una calle de dos vías, y si ambos están sintiendo lo mismo, es importante explorar esa conexión. Así que, recapitulando un poco, el lenguaje corporal, las miradas, el tono de voz, el uso de pronombres, las interacciones en redes sociales, las reacciones a tus publicaciones, la disponibilidad para responder a tus mensajes, la manera en que te trata en grupo, todos estos son indicadores que pueden revelar los mensajes secretos de amor de un enamorado. Pero recuerden, la clave está en observar los pequeños detalles, en prestar atención a las sutilezas y sobre todo, en confiar en su intuición. Espero que este vídeo les haya sido útil y que ahora tengan una mejor idea de cómo descifrar los mensajes secretos de amor. Recuerden que el amor es un misterio que vale la pena desentrañar, así que no tengan miedo de arriesgarse y de expresar sus sentimientos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de dejar un comentario contándome qué otros temas les gustaría que cubriera en el canal. ¿Han experimentado alguna de estas señales? ¿Conocen alguna otra forma en que los enamorados revelan sus secretos? Me encantaría leer sus historias. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, solo tienen que aprender a respirarlo. Hasta la próxima, detectives del amor.